Desde que comenzó la crisis hemos sido bombardeados con una serie de mensajes falsos y de recetas falsas sobre las causas de la crisis, sus consecuencias y el mejor modo de salir de ella. Precisamente porque estas ideas han sido ideas falsas, fabricadas por el poder, fabricadas por los gobiernos, fabricadas también por los causantes de la crisis, pues no salimos de la crisis y la situación económica en general es cada día peor, cada día más desesperada. Por lo tanto, conviene ya plantear cuáles son estas mentiras con las que se nos ha bombardeado continuamente para desenmascararlas y para, a partir de su desenmascaramiento, poder intentar construir una visión acerca de la situación económica de nuestro país distinta y soluciones distintas a las que se están planteando para salir de una crisis que cada vez es más profunda y afecta a más ciudadanos. La primera mentira que nos han transmitido nuestros últimos gobiernos, tanto el gobierno actual como el gobierno anterior, es que España tiene mucha deuda pública. Bien, pues esto es absolutamente falso. Tenemos al día de hoy menos deuda pública que Francia, que Italia, que el Reino Unido o que Alemania. España tiene una deuda pública del 72% del Producto Interior Bruto. El Reino Unido tiene una deuda pública del 85% de su Producto Interior Bruto, Italia un 120%, Alemania un 81% y Francia un 85%. Por lo tanto, si España tiene mucha deuda pública, estos otros países que muchas veces se ponen como ejemplo, el caso de Alemania es evidente, pues tienen muchísima más que nosotros. Por lo tanto, no se podrá decir que España tiene mucha deuda pública. El problema de España será otro y no el de la deuda pública. Una segunda mentira que se repite muchas veces y que al final acaba creyéndola todo aquel que la escucha si no reflexiona un poquito, es que el déficit y la deuda son causas de la crisis. Esto es falso. Hay que decir que son la consecuencia de la crisis, son efectos de la crisis, pero no han provocado la crisis. En el año 2007, que es cuando comienza a verse los primeros síntomas de la crisis que hoy día sufrimos, el déficit público español prácticamente no existía, era del 1,9% del Producto Interior Bruto. En el año 2008, el déficit público, que es el año en el cual la crisis estalla, el déficit público es del 4,2%. Ha ocurrido que en el 2011 se cerró el año con un déficit del 8,9%. Por lo tanto, lo que ha pasado, y eso es lo que demuestran las series estadísticas, es que a medida que la crisis iba acentuándose, el déficit público iba subiendo. Y el déficit público iba subiendo porque no había más remedio. ¿Por qué? Porque la crisis lo que produce es una disminución de la actividad económica y por lo tanto una disminución de la capacidad de ingresos que tiene la administración y además un aumento de las necesidades de financiación que la administración tiene con respecto de otras políticas. Por lo tanto, es lógico que la crisis haya producido un aumento del déficit. Pero no es el déficit el que produce la crisis, sino que es la crisis la que genera el déficit. Y en cuanto a la deuda, pues ha pasado 3/4 de lo mismo. En el año 2008 era del 35,5% del Producto Interior Bruto. En el año 2012, en estos momentos, es del 72%. Ha subido a medida en que la crisis ha ido acentuándose. Por lo tanto, si el déficit y la deuda no son las causas de la crisis, las causas de las crisis hay que buscarlas en otros factores. Y por lo tanto, para poder intentar salir de la crisis, habrá que averiguar cuáles han sido esas causas que desde luego ni son el déficit ni son la deuda pública. La tercera mentira que se repite, y no por mucho repetirla deja de ser mentira, es que hay que abaratar los salarios para generar empleo. Esto es falso. Nuestros salarios ya son muy bajos. El salario mínimo en España es de 748 euros. Frente, por ejemplo, a los 1.461 euros de Irlanda, que es un país que está intervenido, por cierto, o los 1.201 euros del Reino Unido o los casi 1.400 euros de Francia. Por lo tanto, tenemos ya salarios muy bajos y tenemos la tasa de paro más alta de la Unión Europea. ¿Qué quiere decir esto? Que los salarios en España no son altos y que la cantidad que cobra como salario mínimo un trabajador español, desde luego, no es causa de la crisis, pero no es causa de la crisis, sino que en muchos casos es consecuencia de la crisis y además agrava la crisis. La cuarta mentira que se repite muchísimo es que no se puede gastar lo que no se tiene. Entonces la pregunta es, si no tenemos, ¿por qué gastamos en ayudar a los bancos con dinero público?
En ese caso, parece que sí que lo tenemos. Por lo tanto, ¿dónde queda la idea de que no se puede gastar lo que no se tiene? Lo que no se puede hacer es gastar en aquello que no se debe. Esta es la idea que habría que fijar. Porque lo que está pasando en realidad es que gastamos lo que tenemos y lo que no tenemos en cubrir los balances de los bancos. Y como gastamos lo que tenemos y lo que no tenemos, tenemos que sacar ese dinero de los trabajadores a través de una merma de sus salarios y de sus derechos, de las clases medias, subiéndole los impuestos hasta un límite intolerable y destruyendo los servicios públicos. A esto se le llama la política de recortes que está aplicando el gobierno actual. Por lo tanto, hay que cambiar el lema de que no se puede gastar lo que no se tiene por el de no se puede pagar lo que no se tiene y, sobre todo, no se debe pagar aquello que no sea deuda pública. Es decir, no se tiene por qué seguir asumiendo deuda privada para que acabemos pagándola aquellos que pagan o que pagamos impuestos, porque al final la situación se vuelve insostenible. Otra mentira que se repite es que para crecer hay que recortar. Falso. Para crecer lo que hay que hacer es invertir. No se conoce caso en la historia de la economía mundial que un país haya salido de una recesión simplemente recortando. Se sale de las recesiones invirtiendo, gastando dinero. Invirtiendo además de manera inteligente, evidentemente, inversiones productivas, pero desde luego la salida de la crisis, el crecimiento pasa obligatoriamente por la obligación de invertir. Los recortes, como todos sabemos, llevan a más recesión. Este año, por ejemplo, será la que se experimente en España de 1,6 puntos sobre el Producto Interior Bruto. Más recesión, todos lo sabemos, es más paro. Más paro son menos ingresos públicos, es menos consumo, son más necesidades que cubrir y por lo tanto al final más déficit y más deuda. Y vuelta a empezar en una espiral que cada vez se va acentuando y va colocando a los países en una sima más profunda. Por lo tanto, lo que hay que hacer es romper de una vez por todas con esta espiral, porque al final nos lleva a una situación de mayor pobreza. Más recortes no son más crecimiento, más recortes son más pobreza. Y para que haya crecimiento tiene que haber inversión. Y para que haya inversión tiene que haber gasto. Por lo tanto, la idea de que para crecer hay que recortar es una idea también rotundamente falsa. Y la última idea, hay muchas más, pero una idea que está asumida por muchos ciudadanos, pues porque se les ha repetido machaconamente y porque no han reflexionado sobre su contenido, es que el principal problema de España es la deuda pública o el déficit público. Esto es falso. Los problemas de España, los verdaderos problemas de España son en primer lugar el paro, casi el 25% según la encuesta de población activa, con ganas de trabajar, pues estaría hoy día en el paro. Estamos hablando de 5,6 millones de ciudadanos que quieren trabajar y no pueden trabajar. O según los datos de paro registrado, 4,5 millones de ciudadanos. Este es uno de los principales problemas de la economía española. Por supuesto, hay otro problema muy importante de la economía española, es que tenemos una estructura económica desastrosa que se ha centrado en el sector servicios y en la construcción, que ha absorbido a una parte importante de la mano de obra y que al venirse abajo la burbuja inmobiliaria, pues lo que ha generado es una tasa de desempleo absolutamente brutal. Y ahora hay que absorber a esa población y no tenemos una estructura económica adecuada, no tenemos una industria potente, no tenemos un sector primario en condiciones y desde luego mientras no se cambie la estructura económica será imposible absorber a la mano de obra que se ha perdido precisamente como consecuencia del pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Así que este es un segundo problema. Hay que crear una economía distinta, una estructura económica que genere empleo y que sea capaz de absorber la mano de obra que hoy día está en el paro. Pero otro problema muy importante que tiene la economía española, del que se habla poco, es la deuda privada, que supone en estos momentos prácticamente el 80% del total de la deuda de este país. Se suele centrar el discurso siempre en la deuda pública, en que si las administraciones gastan mucho, si las comunidades autónomas son despilfarradoras, que si los ayuntamientos, que si el gobierno central, pero recordemos que de toda la deuda de España, eso de lo que solo se habla es el 20%. Luego está el otro 80%, que es deuda de las familias, que es deuda de las entidades financieras, los bancos, las cajas de ahorros, fundamentalmente, y luego es la deuda de las entidades no financieras, que son las empresas, que están muy endeudadas en nuestro país. Pues bien, si hay que ser austeros, lo que habría que intentar es recortar la deuda privada, que es el 80% del total de la deuda. Y evidentemente, donde haya despilfarro en la deuda pública, pues también asúmase que hay que recortar ese despilfarro. Pero por favor, no olvidemos que del montante de la deuda, el 80% es deuda privada. Y de eso no se habla. Y no se habla porque no interesa, porque es deuda
¿verdad?, que está asociada sobre todo a las grandes empresas del IBEX y porque está asociada a la gestión nefasta que se ha hecho del sistema financiero en los últimos tiempos. Al contrario, lo que se dice es que hay que convertir esa deuda privada o partes de esa deuda privada en deuda pública. Y luego diremos que para bajar la deuda pública hay que seguir recortando. Yo creo que hay que acabar ya con este discurso absolutamente mentiroso que al final lo que intenta es encubrir las responsabilidades de grandes gestores de bancos, de cajas de ahorros y también de multinacionales españolas que tienen unos niveles de deuda absolutamente inasumibles. Por lo tanto, al final hay que tener en cuenta que se nos cuentan muchas mentiras, se nos dicen muchas falsedades, que además se nos dicen siempre desde los mismos círculos, desde los mismos ámbitos, y que estas mentiras y estas falsedades lo que intentan es mantener una situación de privilegio de aquellos que han provocado la crisis y, desde luego, hacer cargar el peso de la crisis una vez y otra y así hasta que lleguemos a la extenuación, siempre los mismos, que son los trabajadores y aquellos que pagan impuestos. Y la situación del país ya no lo permite ni un minuto más.